Buenos días, vamos a empezar con la mesa Agua, Soporte de Vida y antes de cederle la palabra al doctor Luis Agustín Álvarez y Casa, director del Instituto de Ingeniería, les voy a leer brevemente su semblanza. El doctor Luis Agustín Álvarez y Casa es ingeniero mecánico electricista y maestro en Ingeniería Eléctrica por la UNAM y doctor en Ingeniería Mecánica por la Universidad de California en Berkeley, en donde realizó una estancia postdoctoral. Es investigador titular C de tiempo completo en el Instituto de Ingeniería a su cargo, nivel D en el PRIDE y nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores. Ha participado en más de 50 proyectos con financiamiento del sector público y privado, cuenta con dos patentes otorgadas y también ha impartido la cátedra en la licenciatura y posgrado por más de 30 años. Es tutor en los programas de maestría y doctorado en Ingeniería y del posgrado de Ciencia e Ingeniería de la Computación. Recibió el premio de la Academia Mexicana de Ingeniería y el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. Pertenece a las Academias de Ingeniería y Nacional de Ciencias. Es miembro de la Asociación de México de Control Automático, de la cual fue presidente, del Institute of Electric and Electronic Engineers, de la American Society of Mechanical Engineers. Actualmente es director del Instituto de Ingeniería para el periodo 2016-2020. Le cedo la palabra al doctor Luis Agustín Álvarez y Casa. Muchas gracias. Buenos días. Vamos a dar inicio a esta parte del foro de retos del agua. En principio, yo estoy aquí un poco porque soy el director del instituto, yo me dedico al control automático. Algún tiempo hice modelación matemática de redes de distribución de agua potable, pero hace tiempo que no lo hago. Entonces, ese ha sido mi contacto. En el sentido estricto, me interesa el tema del agua porque es uno de los temas fundamentales de cultivo en el Instituto de Ingeniería. El Instituto de Ingeniería tiene dos grandes temas que aterrizan su tradición de investigación. Uno es la geotecnia y el otro es la hidráulica. ¿No se oye bien? Ya, ahí se oye mejor. Bueno, que uno es la geotecnia y el otro la hidráulica. Entonces, el tema del agua ha atravesado los 60 años de vida del instituto y tenemos una larga tradición de colaboración con organismos públicos y privados en relación con temas de ingeniería hidráulica. Vamos a dar inicio a la sesión. Voy a presentar brevemente a los participantes. En primer término está la doctora Elena Cote Ábalos, que es investigadora titular del Centro Geo y profesora de asignatura en la Facultad de Ciencias del UNAM. Es doctora en Ciencias Agronómicas. Sus líneas de investigación se refieren al manejo integral de cuencas hidrológicas y al manejo sustentable de tierras e impacto ambiental de la política pública. Ha publicado sobre estos temas 24 capítulos de libros, 21 artículos en revistas arbitradas y 4 libros. Es cofundadora de la Red Mexicana de Manejo de Cuencas Hidrográficas, y ha organizado en este tema 4 congresos nacionales. Ha participado en la construcción de la Iniciativa Ciudadana de la Ley General del Agua y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. En segundo término está el maestro Eugenio Barrios, que es ingeniero químico por la UNAM y maestro en Ciencias Ambientales por la Universidad de Illinois. Es experto en recursos hídricos con una amplia experiencia en la gestión y ejecución de proyectos a nivel local, hidrográfico y nacional, desde diferentes posiciones, tanto como funcionario de gobierno, investigador, consultor privado y como parte de una ONG. Tiene especialidades en gestión integrada de los recursos hídricos, flujos ambientales, Política Nacional de Conservación del Agua, Servicios Ecosistémicos y Gestión de la Calidad de Agua. Actualmente es director del Programa del Agua del Fondo Mundial para la Naturaleza, el World Wide Fund, en México, que es una organización que apoya al Gobierno de México en la presentación de una propuesta de resolución sobre reservas de agua para la conservación de humedales. Prosigo con el doctor Humberto Marengo Mogollón. El doctor Humberto Marengo Mogollón, además de lo que referiré, es un viejo amigo y aliado del Instituto de Ingeniería. Sí, muchos años. Es ingeniero civil, maestro y doctor en ingeniería con especialidad en hidráulica por la UNAM. Tiene más de 40 años de experiencia en el campo de diseño, construcción, supervisión y puesta en servicio de presas y proyectos hidroeléctricos. Como coordinador de proyectos hidroeléctricos de la Comisión Federal de Electricidad, tuvo bajo su responsabilidad la planeación, diseño y construcción de los proyectos hidroeléctricos en México y en el extranjero. Ha impartido cátedras a nivel licenciatura y posgrado en la UNAM y en el Instituto Regional de Tabasco y en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y en la Universidad Iberoamericana.
Ha recibido premios y distinciones del Colegio de Ingenieros Civiles de México, de la Asociación Mexicana de Hidráulica y de la Comisión Federal de Electricidad. Fue presidente de la Academia de Ingeniería y de la Asociación Mexicana de Hidráulica. Es miembro activo del Colegio de Ingenieros Civiles, de la Academia de Ciencias y de la American Society of Civil Engineers, entre otras asociaciones. Finalmente, el maestro en Ingeniería Fernando González Cáñez es ingeniero civil por la UNAM, maestro en Ingeniería y Gestión del Medio Ambiente por la Escuela Nacional Superior de Minas de París. Ha cursado diplomados en Administración del Agua, Finanzas Corporativas y Alta Dirección de Empresas. Se desempeña como director general del organismo de Cuencas Aguas, dice aquí, del Valle de México de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA. Cuenta con 23 años de experiencia en el sector agua, desarrollo tecnológico y medio ambiente en puestos directivos y estratégicos del sector público y privado. Ha publicado diversos artículos a nivel nacional e internacional en temas de reutilización y aumento de la disponibilidad del agua. Ha impartido conferencias en diversos foros de México y del extranjero. Recibió el premio al mejor artículo del Congreso Bianual de la Asociación Internacional de Desalinización. Es miembro de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Ingeniería y del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Secretario técnico del Programa Multidisciplinario de Alimentos y Desarrollo Rural de la Academia de Ingeniería, de la Asociación Mexicana de Hidráulica y de la International Water Association. Es reconocido como uno de los 50 líderes en el tema del agua en México. Bueno, pues buenos días a todos, bienvenidos de nueva cuenta. Iniciaríamos las presentaciones en el orden en que los presenté. La idea es que la dinámica del asunto consistirá en que los ponentes harán primero una participación corta del orden de 7 minutos cada uno. Después nos referiremos a preguntas que les postulamos y pediríamos a cada uno de ellos que responda a las preguntas que se postularon para conseguir una perspectiva global y finalmente daremos lugar a las intervenciones del público. Pues muchas gracias, seguimos. Adelante, por favor, Elena. ¿Se escucha? Sí. Okay. Buenos días. Primero quisiera realmente agradecer a la UNAM a través de su rector por tener esta iniciativa de discusión pública, abierta, de temas tan importantes para el país, al Instituto de Ingeniería, a su director, el doctor Álvarez y Casa, por la invitación. Para esta primera parte de mi intervención, quisiera tocar 2 puntos. Primero, estamos en la mesa de agua para soporte de la vida. Cuando hablamos de agua para soporte de la vida, realmente estamos hablando de un ciclo hidrológico que territorialmente ocurre en una cuenca. Sin embargo, para que este ciclo se encuentre balanceado, pues el paisaje de la cuenca tiene que estar lo más posible conservado su naturalidad, o bien realizar actividades cuyas prácticas mantengan su estructura y su funcionamiento. Solamente de esta manera podremos tener suelos que retengan agua, que infiltran agua, escorrentías que puedan alimentar a ríos con una variabilidad natural, ríos que puedan mantener ecosistemas riparios, saludables, que puedan retener sedimentos y contaminantes. Bajo esos estados de conservación, las cuencas nos pueden proporcionar muchos servicios ecosistémicos hidrológicos invaluables. Estas premisas ya se han convertido en política en varias partes del mundo, donde para incrementar la cantidad y la calidad del agua, se está redirigiendo la inversión pública hacia los ecosistemas naturales de cuencas urbanas, para poder purificar agua, para reducir concentraciones de contaminantes y también para disminuir los costos de mantenimiento y de operación de infraestructura hidráulica y de plantas de tratamiento. Pero en México la historia hídrica es una lucha constante entre la naturaleza hidrológica de la cuenca y la construcción de infraestructura hidráulica. Durante mucho tiempo se ha considerado, y se sigue haciendo, que el único medio de incrementar nuestras fuentes de agua depende de la tecnología. Hoy, por ejemplo, en la Cuenca de México, tenemos uno de los sistemas hidráulicos más caros del mundo, pero eso no se refleja ni en la cantidad ni en la calidad de agua que tenemos en la ciudad. Muchos estudios han dejado claro que la tecnología y la infraestructura per se
no van a incrementar nuestras fuentes de agua, menos si estamos inmersos en esta variabilidad climática que bien conocemos. Que esta disponibilidad de fuentes de agua depende del cuidado que le prestemos a los ecosistemas, porque ellos sí influyen en la cantidad, en la calidad y en la variabilidad del agua. La crisis con el agua que hemos construido sistemáticamente y metódicamente en las últimas décadas, bueno, nos tiene que en algún momento hacer pensar, y esto es uno de los foros que nos tiene que hacer pensar, para poder decir qué cambios requerimos, ¿no? Y tenemos que entender que el agua disponible que podemos, no es toda la que podemos extraer, no es toda la que podemos captar y no es toda la que podemos retener. Nuestra agua disponible es únicamente la que podemos extraer y captar sin el deterioro de ecosistemas y de acuíferos. En un segundo punto, lo que quiero tratar es que la integridad de las cuencas depende de su gestión. Y para lograr una gestión adecuada, flexible y con capacidad adaptativa, se requieren datos y se requiere información. Y no cualquier dato y no cualquier información, sino una que sea válida, sólida, continua en el tiempo, comparable, con metodología transparente, clara, replicable, que los datos se encuentren accesibles en diferentes formatos. Esto no lo tenemos. Muchos investigadores aquí presentes en el tema han detallado los vacíos y las contradicciones que tenemos en relación a los datos. Esta desinformación nos está llevando a muchas consecuencias, pero les voy a mencionar tres. Una, no tenemos capacidad de un manejo adaptativo porque simplemente no sabemos cuáles son los impactos de nuestras acciones, no tenemos datos de eso. Dos, estamos dejando en la total vulnerabilidad e indefensión a miles de comunidades que están sujetos a actividades extractivas, petroleras, industriales, agropecuarias y que no tienen datos para poder defenderse. Y tres, como dice bien un amigo, nos estamos convirtiendo en consumidores compulsivos de agua embotellada, lo cual es una privatización del agua. Estos son solamente tres impactos de lo que está causando la desinformación en términos de agua, ¿no? Otro tipo es con una gestión adecuada, pues depende de la posibilidad de la participación de la población, de manera vinculante con las decisiones, en instancias de representatividad amplia y real y con incidencia en ámbitos locales. Y esto tampoco lo tenemos, se pueden remitir a la auditoría de desempeño de la Auditoría Superior de la Federación que hizo para los consejos de Cuenca en el 2015, ¿no? Y entonces, como muestra de la ingobernabilidad del agua que tenemos, por un lado tenemos una Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, o sea, realmente lo pasamos alto, pero es muy grave tener esta Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, donde el 60% es por problemas de agua, pues nos está mostrando que no tenemos realmente una buena gestión del agua. Y ahora último, el informe sobre las violaciones a los derechos humanos al agua y al saneamiento, que 101 organizaciones hicieron con motivo de la visita oficial del relator de Naciones Unidas, Leo Heller, ¿no? Entonces, un poco la primera conclusión es que la escasa gobernabilidad que tenemos en el agua durante todas estas décadas están llevando a deterioro de las cuencas que ya están llegando muchas de ellas a sus umbrales, donde ya no hay vuelta para atrás. Y también nos está llevando a un incremento de conflictos socioambientales que realmente no tienen visos de solución porque no tenemos las instituciones apropiadas, ¿no? Entonces, esto es un poco para plantear que esta discusión lo que tiene que presentar son finalmente cambios a la manera como estamos haciendo la gestión hídrica del país. Gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a la universidad, por supuesto, al Instituto de Ingeniería, a los organizadores. Siempre es un gran gusto regresar a casa, al alma mater, y ver también aquí a los colegas con los que alguna vez trabajamos y laboramos, y sobre todo pues ver tanta gente joven, eso siempre será muy enriquecedor. El tema de la mesa Agua, Soporte de Vida, pues nos plantea el gran reto que tenemos hacia adelante. El concepto no es nuevo, es un concepto y un principio que está desde la primera Ley de Aguas Nacionales, desde que se publicó la primera Ley de Aguas Nacionales, donde era muy claro el aspecto
y todos los aspectos en términos de sostenibilidad y sustentabilidad del manejo del agua. Sin embargo, después de pues, casi 20 años, o un poco más de 20 años, hemos omitido ese precepto, ¿sí? El país ha entrado en un proceso de sobreconcesión de agua que nos tiene, pues, al menos en muy buena parte del país, en situaciones muy críticas, en términos de, pues podríamos decir en términos más amplios, de seguridad hídrica, ¿no? Esto tiene varios aspectos en juego. Primero, yo creo que es un aspecto de principios. Este principio del agua, entender al agua como vida, entender a los ríos y los cuerpos de agua como ecosistemas vivientes, creo que ha sido un gran problema, ¿no? Un gran problema de la gestión hídrica. Todavía encontramos en la Ley de Aguas Nacionales conceptos como cuerpos receptores de agua de descarga en lugar de río, o capacidad de asimilación y dilución, o sea, unos conceptos antiguos que van en contrasentido de esta concepción de los ríos y los cuerpos de agua como parte de ecosistemas y parte de la naturaleza. Entonces es un asunto de principios, ¿no? Creo que todavía impera en muchos lados este principio de que la gota que llega al mar es una gota desperdiciada, por ejemplo, ¿no? Ese concepto es medieval y arcaico, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que pensar ahora es que llevar una gota de agua al mar, esa gota que llega al mar es la gota más productiva de agua, y así debemos empezar a pensar como sociedad. Entonces es un asunto de principios, pero también es un asunto técnico, netamente técnico, y aquí hay muchos ingenieros, hidrólogos. Si nosotros repartimos el agua al 100% o cercano al 100% del escurrimiento medio anual, pues estamos repartiendo agua que muchos años no va a haber para todos. Nos va a haber años que gente se va a quedar sin agua. Eso en principio no estaría mal si tuviéramos realmente instituciones fuertes, una gobernanza fuerte en las cuencas, un derecho humano al agua que pudiera proteger a los indefensos, ¿no? Pero generalmente pues van a ganar las gentes o los grupos de mayor poder en esta redistribución del agua, no obstante que existan los instrumentos para hacerlo. Hay otro aspecto en este ámbito que es finalmente el impacto social y ambiental de esta asignación o concesión al 100%, ¿no? En México la asignación, el agua que está en el ambiente juega un papel extremadamente importante, no solo en términos de ecosistemas, sino en términos de medios de vida para las comunidades marginadas, las comunidades rurales, comunidades indígenas, como bien mencionaba Elena en su participación. Entonces, creo que estos tres conceptos nos ponen el reto muy claro hacia adelante, ¿no? Creo que hay buenas noticias, hay oportunidades muy interesantes, como se mencionaba en mi presentación. Nosotros hemos venido trabajando con la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en una estrategia realmente muy agresiva de asignación y protección legal del agua al ambiente, que tiene como principal objetivo, primero, pues, reconocer esta asignación, pero también establecer balances muchísimo más sustentables en términos de acceso al agua y seguridad hídrica. Algunos de los aspectos importantes son que desde 2012 tenemos una norma mexicana de caudal ecológico que la semana pasada fue ratificada. O sea, tenemos una norma que es bastante innovadora, que ha sido muy bien recibida por otros países y que necesitamos fortalecer y operar con más decisión hacia adelante. Tenemos todo un programa que tiene como base establecer reservas de agua en 189 cuencas del país. La Comisión Nacional del Agua ahora ha identificado que por conectividad y por administración podríamos llegar a 330 cuencas, que es casi la mitad del país. Y esto sería realmente un cerrar la brecha de una manera muy decidida y muy importante. Finalmente, en el ámbito de este Programa Nacional de Reservas de Agua, en 2015 salió el primer decreto de reserva de agua en un río, el río San Pedro Mezquital, un río que estaba vedado desde 1955, atinadamente vedado desde 1955, lo que nos permitió desarrollar ahí una propuesta muy interesante de planeación hídrica hacia el futuro, en donde se reconoce el potencial de agua, bueno, se protege el agua para el ambiente, la gran vocación ambiental de esta cuenca, pero también se reconocen las reservas para uso público urbano y para generación de energía eléctrica, lo que hace realmente sinergias en este balance mucho más sustentable. Es una aportación muy interesante de este instrumento y que viene por ahí en las preguntas,
es que empezamos a ligar el manejo del agua con el manejo del territorio, que es un gran vacío del país. Ustedes ven las políticas de manejo del agua por un lado y las políticas de manejo del territorio por otro. Y entonces eso crea contrasentidos en términos de la planeación y en términos de pues, todos los modelos de desarrollo. En este caso, al establecer esta reserva de agua en la cuenca del San Pedro Mezquital, la integramos al programa de manejo de la Reserva de la Biosfera de Marismas Nacionales. Entonces se integra de una manera pues muy congruente, en donde el agua y el territorio tienen una misma vocación, y entonces empezamos a crear realmente sinergias de protección, no solo del agua, sino también de los recursos bióticos. Pues ahí le dejamos. Gracias. Bien, muchas gracias a todos los jóvenes por estar aquí, muchas gracias al doctor González Villarreal por esta gentil invitación a la UNAM. Yo quisiera partir de una visión un poquito más drástica en el sentido de la contabilidad de agua que tenemos en el país y que en un momento dado tenemos como obligación entregarle a nuestra población. Un problema muy grave es que 2/3 partes del territorio, 2/3 partes de los casi 2 millones de kilómetros cuadrados del país están en una zona desértica o semidesértica, como lo señaló el doctor González Villarreal. Y la problemática es que la población se ubica en prácticamente un 77% de la población se ubica en esas zonas desérticas o semidesérticas, mientras que solamente una 1/3 parte, el sureste del país, tiene una cantidad de agua inagotable, pero tiene evidentemente por una parte menos población y por otra parte un menor desarrollo industrial para efecto de poder avanzar. Entonces el problema de distribución del agua se vuelve un problema muy fuerte, muy grave, y tenemos además la problemática de la distribución temporal. Llueve fuerte 3, 4 meses del año, pero 8 no. Hay ríos, como señalaba ahorita Eugenio Barrios, el río San Pedro, hay épocas, hay periodos en los que el río está completamente seco. Hay periodos en que las sequías nos afectan verdaderamente y de manera importante. Y entonces, ¿qué es lo que sucede en materia del agua? Que verdaderamente hay que proponer un cambio que nos permita tratar de llegar a una solución que a fin de cuentas a la población la podamos satisfacer de una manera adecuada, con agua limpia, con agua de calidad, que en un momento dado podamos garantizar que los cauces tengan sus gastos ecológicos, que tengan gastos permanentes, que el impacto biótico realmente o que la biodiversidad se pueda conservar. Y en ese sentido, en mi opinión, tenemos solamente 2 formas para garantizar la seguridad hídrica de la población. Tenemos que almacenar el agua, ya sea con aguas superficiales, presas que no tienen que ser las enormes y grandes presas que de alguna manera tuvieron algunos y fuertes fracasos sociales, ambientales en la anterioridad, pero sí necesitamos hacer almacenamientos superficiales. Y tenemos que voltear los ojos necesariamente a los almacenamientos subterráneos, a la recarga de acuíferos, a la calidad en la recarga de acuíferos y a poder hacer un balance sensato, un balance realista de la cantidad de agua que existe. Entonces, la propuesta que ya se han hecho en otras ocasiones, pero que creo que no se han avanzado en ellas, es que la unidad fundamental para poder hacer estos balances es la cuenca. Son las subcuencas. Tenemos que partir por cuencas de sus necesidades hidráulicas, de sus necesidades hídricas, en un momento dado balancear el ciclo hidrológico por cuenca. Tenemos que revisar los trasvases que pueden darse, tenemos que revisar lo que pasa a nivel regional y luego lo que pasa a nivel nacional. En ese sentido hay una absoluta y total necesidad de una gran investigación de parte de las personas dedicadas a esto, y afortunadamente aquí algunos jóvenes
tomarán esa estafeta y lo harán seguramente bien. Pero necesitamos caracterizar, por ejemplo, cómo son los impactos del cambio climático en zonas áridas, que son muy diferentes al cambio climático que sucede en Tabasco o que puede suceder en un momento dado en zonas bajas que el día de mañana con deshielos de glaciares pueden tener inundaciones. No lo estamos haciendo a profundidad. La UNAM lo tiene, la UNAM tiene los grupos, tiene los cuadros, pero necesitamos mucha más investigación, desarrollo, y necesitamos mucha más promoción de este tipo de análisis y en un momento dado de ideas, qué hacer con las gentes que en un momento dado se ven afectadas por esta problemática. Necesitamos, como a manera de propuesta, no una Conagua política, no una Conagua que en un momento dado está supeditada a lo que diga el secretario, el presidente y a todas las autoridades federales. Necesitamos una Conagua que verdaderamente obedezca a una política de necesidades hídricas, que en un momento dado se tenga verdaderamente un eje rector que nos permita el poder hacer esos balances, esa entrega de agua a la población, sobre todo rescatar una problemática que a mí me llama la atención profundamente. Cada año perdemos 500,000 hectáreas por un uso agropecuario desordenado. 330 veces la extensión de este Valle de México. Eso lo perdemos cada año por no tener orden en lo que significa el crecimiento del uso agropecuario. Y cuando hablamos de infraestructura, cuando hablamos de un embalse, cuando hablamos de un camino, cuando hablamos de desarrollo de infraestructura, cuando hablamos de 10,000 hectáreas, todo el mundo pone el grito en el cielo y llama la atención. No hay un orden en el balance de cómo crecemos, de cómo hacemos, de cómo proponemos esos crecimientos. Yo ahí es donde sí me atrevo a hacer la propuesta específica de que se generen los grupos de investigación, los grupos de desarrollo, que se generen particularmente en la UNAM y que apoyemos el desarrollo regional, el desarrollo estatal en cada zona, que podamos en un momento dado verdaderamente incidir en tener una mejor calidad de vida, un mejor uso del agua. Ya lo mencionaron hace un momento, es increíble que estemos pagando 8, 10, 12 pesos por un litro de agua y bueno, ya le aumentaron a la gasolina, pero estábamos pagando más que por el agua que por la gasolina. Era increíble, es increíble que en países como Centroamérica, como Sudamérica, tienen ellos una capacidad de regulación de sus recursos hidráulicos arriba del 50, el 60, el 70%. Nosotros no llegamos al 30, 32%. Entonces, yo sí creo que en un momento dado tenemos que incidir forzosamente en la parte biodiversidad social, ambiental. Tenemos que hacer que nuestros ríos tengan agua todos los años, que en un momento dado las partes altas de las cuencas queden forestadas y reforestadas y controlada el agua. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias. Gracias a la Universidad Nacional, mi casa, mi formadora, y gracias a todos ustedes por estar aquí. El tema del agua tiene muchas formas de atacarlo, muchas formas de verlo, no por nada. El agua también es pieza fundamental en cada uno de las metas de desarrollo sostenible al 2030. Participa prácticamente en todas. Ahora que formamos parte del panel de alto nivel del agua, México es presidente de ese panel, tengo el honor de participar en él, y cuando vemos que también la diversidad y la forma de pensar de mucha gente en el mundo cambia sobre el mismo objeto tantas veces, en lo que nos hemos puesto de acuerdo es en que valorar el agua tiene como origen y consecuencia que todos los conceptos de conservación del medio ambiente, de uso eficiente en la energía, de uso del territorio y del derecho al acceso y al desarrollo sostenido económico que genera el agua, son de los puntos en común
que nos hacen a todos pensar que el agua es importante. En los últimos años se ha hecho un esfuerzo por cada cuenca. México cuenta con si bien con un marco regulatorio que necesita una modernización, sí contamos hoy con las herramientas para poder cambiar nuestra realidad y nuestro entorno y no tenemos que ponerle el pretexto de que lo que pasa es que la ley no nos deja. Entonces me parece que dentro de del marco del cambio regulatorio, hoy sí tenemos la oportunidad de cambiar cosas. Así, el reconocimiento de que la unidad de planeación debe ser la cuenca es una realidad en México. Para la cuenca del Valle de México en particular hemos escogido la sostenibilidad del acuífero como como piedra angular. Nos parece que los planes basados en un objetivo claro, preciso, uno solo, que todo mundo entienda y que pueda alinear las políticas públicas de agricultura, de energía, de movilidad, de infraestructura, de desarrollo urbano, podría cambiar la visión de las cosas. Es cierto que el manejo del territorio cada día es más complejo en una ciudad o en un valle en donde el valor de la tierra rebasa lo imaginable o lo regulable por la ley y mientras el sistema financiero del agua esté roto, es muy difícil alinear que las políticas públicas y las prácticas privadas en el manejo del territorio se puedan conjuntar. Es así como nace el concepto de la cuenca modelo como un relanzamiento después de Chesapeake, Mary Darling, Catskills y Lerma, propiamente como los orígenes del manejo integrado de cuencas. Hoy estamos planteando el nuevo modelo de manejo integrado en donde el territorio y el agua que ocupa el territorio en su parte de biodiversidad, de desarrollo económico, de salud y derecho humano al acceso, así como el control y medición de la disponibilidad real y efectiva que puede dar la cuenca del sistema Cutzamala, se puede tomar en consideración. Llevamos 2 años trabajando con 126 expertos de 8 países. Tenemos ya un diagnóstico y un programa de manejo de uso de suelo, agua, bosque y energía en las 6 subcuencas del sistema Cutzamala. Este año se está preparando ya el programa de inversión para llegar a tener una plataforma en donde cada uno de los interesados en medio biofísico, en desarrollo económico, en desarrollo turístico, en desarrollo minero, en desarrollo del territorio, en la parte de comunidades indígenas, tengan una plataforma en donde habrá recursos, tanto públicos como privados, alineados a una política de manejo del territorio y manejo del agua que sea congruente. ¿Qué pasa cuando estás en un sistema interconectado tan complejo como este? Cada ajuste que haces hacia un lado afectas a otro. Esa diversidad y esa complejidad en la toma de decisiones requiere de nuevo conocimiento, requiere de innovación, no solamente en la adquisición y en el procesamiento de datos, sino en la construcción de programas en donde cada uno de los interesados, público o privado, tenga acceso a una plataforma alineada a un desarrollo ordenado. ¿Qué estamos haciendo hoy? La agricultura, el acceso al agua. Tenemos comunidades vecinas al sistema Cutzamala con menos del 3% de cobertura en servicios de agua potable y drenaje. Tenemos zonas muy importantes de pérdida de suelos. Cada subcuenca requiere de priorizar cada uno de sus problemas. Y esa plataforma la pone el gobierno mexicano, la pone también el Consejo de Cuenca y la pone también la academia y la industria que participa en la cuenca. Cuando tienes una plataforma en donde todos los subsidios agrícolas están alineados a la conservación de suelos y a la conservación del agua, puedes aspirar a que el subsidio agrícola no vaya en contra del mismo desarrollo del territorio. ¿Qué estamos pensando? Si no hacemos un nuevo modelo de administración, no del agua, de la cuenca en sí, y podemos como actores, como el agua, actor principal, y en el caso de Cutzamala como uno de los principales usuarios y probablemente de los más poderosos usuarios de esa cuenca,
Si no tomamos esa responsabilidad de ordenar el territorio, entonces en el largo plazo estaremos perdiendo la capacidad, aunque tengamos un sistema Cutzamala perfecto, de poder tomar el agua y usarla como la estamos usando hoy. El no tomar en consideración la capacidad de la cuenca y su capacidad de desarrollo interno y hacia aguas abajo, hacia el mar, sería un enorme error. La sostenibilidad del Valle de México y su resiliencia dependen enormemente en infraestructuras como esta, y así como estamos haciendo la cuenca modelo en el sistema Cutzamala, estamos también construyendo la cuenca, digamos, modelo en una planeación de 20 años para el Valle de México. Muy bien. Voy a pasar ahorita a formular las preguntas que se les postularon a los participantes en la mesa. Las voy a leer y después daremos una ronda en donde pediré a cada uno de ellos que dé una respuesta en sus propios términos a las mismas. La primera es de ellas. Dice, si bien existe en México un marco regulatorio que está a la altura de las buenas prácticas en materia hídrica, su aplicación se complica por problemas institucionales, administrativos y descapitalización de las estructuras gubernamentales en los 3 niveles de gobierno. ¿Qué cambios se requieren en el sistema de asignación y transferencia de derechos para lograr un uso eficiente, equitativo y sustentable del agua? La segunda pregunta dice, ¿qué instrumentos, métodos e indicadores se pueden utilizar para evaluar la sostenibilidad del manejo del agua en el territorio? La tercera dice lo siguiente, ¿cómo resolver los problemas de sobreexplotación y contaminación del agua? La cuarta dice, ¿cuáles son las estrategias y acciones fundamentales para el uso, conservación y manejo del agua como recurso natural? Finalmente, ¿cómo puede contribuir la UNAM a la sostenibilidad del agua? Empezaríamos en el mismo orden en que hicimos la presentación. Entonces, Elena, si pudieras, por favor, reiniciar. Sí, gracias. Gracias. Pues primero quisiera aclarar que no considero que el marco regulatorio mexicano esté a la altura de buenas prácticas, ¿no? Es decir, si se habla de una gestión pública efectiva, todas las instituciones internacionales, comenzando por la OCDE, lo que primero mencionan es que para que esta gestión pública sea efectiva hay que tener rendición de cuentas, hay que tener transparencia, eficiencia, eficacia, capacidad de respuesta, visión prospectiva y Estado de Derecho. Entonces, me parece que realmente hoy en día todo esto está ausente del marco jurídico y también de la implementación. Y además, hoy en día también estamos en falta porque hace 5 años, en febrero del 2012, la Constitución, el artículo 4 de la Constitución, incorporó el derecho humano al agua. Un año después hemos tenido que tener una ley general de aguas que incorpore el derecho humano al agua. Entonces, seguimos en falta, ¿no? Entonces, partiendo de esta aclaración, de esta premisa, ¿cómo lograr un sistema de asignación equitativo, sustentable? Bueno, lo que opino es que pues, requiere un cambio completo de la gestión del agua, donde el derecho humano al agua permee toda la jurisdicción en este tema, ¿no? Entonces, tenemos que dejar de ver el agua como un bien económico que se puede privatizar, donde las concesiones de aguas nacionales son objeto de libre compra y venta para promover obras intensivas energéticos o para promover trasvases o para hacer acuíferos profundos. El agua es un bien público que hay que entenderlo desde el punto de vista social, cultural, es limitado y es necesario para la vida. De este modo, nada más que 4 puntos. 1, el Estado debe garantizar que la asignación de agua sea utilizada primero para uso personal, doméstico y de servicios públicos. Entonces, todas estas concesiones, yo les digo, hoy salió un estudio del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, donde habla de los 437 millones de metros cúbicos que actualmente están usando 417 empresas mineras, agua suficiente para abastecer a 11 millones de personas, esas 11 millones de mexicanos que no tienen agua exactamente, se podría solucionar, ¿no?
Reconocer el derecho de agua a las comunidades indígenas para su uso personal, doméstico y seguridad alimentaria, que los instrumentos administrativos de concesión y asignación solo pueden otorgarse en función de la capacidad de la cuenca de proveer esta agua sin el deterioro de ecosistemas y acuíferos. Y cuarto, que el sistema de asignación debe ser lo suficientemente flexible para responder a cambios en disponibilidad. Es decir, estamos inmersos en esta variabilidad climática, lo sabemos por un lado, lo decimos en los discursos, pero por otro lado hay una disponibilidad fija, asignada, ¿no? Entonces no estamos construyendo instituciones flexibles que puedan adaptarse al cambio climático, y esa es la primera premisa para la adaptación, la flexibilidad. Entonces, para construir instituciones flexibles, entonces tenemos que realmente hacer una disponibilidad flexible, tomando siempre como primer derecho el derecho humano al agua. Gracias. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, no voy a entrar en aspectos legales, ya Elena dijo todo. Definitivamente hay que entrar en un ajuste, hay que cambiar los criterios de asignación de agua en el país, hay que entrar en un ajuste desde el punto de vista de capacidad hidrológica de la cuenca, que nos lleve a un balance sustentable per se, ¿sí? Hay que reconocer que hay cuencas que tienen una vocación productiva, digamos, en donde el agua para el ambiente será menor, pero hay cuencas que tienen una vocación de conservación de biodiversidad, en donde el agua para el ambiente va a ser más. Entonces necesitamos como sociedad entrar a ese balance. Eso es algo indispensable para llegar a una asignación mucho más justa. En el momento en que nosotros pongamos un límite, entonces podemos empezar a hablar entonces sí de eficiencia, podemos empezar a hablar realmente de equidad, ¿sí? El problema de los últimos años es que el agua se ha operado sin límites, y entonces hay que traer agua de donde sea, por donde sea y para quien sea, ¿sí? Entonces necesitamos entender que hay zonas norte del país áridas, de 2/3 partes de la población, de 2/3 partes del país, pero donde el 90% del agua en el estado de Chihuahua es para agricultura, ¿sí? Una agricultura ineficiente que utiliza alfalfa y solo el 10% es para… No es un problema de agua para la gente, es un problema de productividad, de subsidios, de productividad económica. Entonces necesitamos entender eso, ¿no? Entonces creo que ese es el punto que nos haría mucho más justo y balanceado nuestra asignación de agua hacia adelante. ¿Qué instrumentos o indicadores se pueden… La segunda pregunta, ¿verdad? Sí, vamos una por una. Pues sí, yo una por una. Ella respondió todas. No, yo respondí una. Bueno, entonces una. Muchas gracias. Sí, yo coincido plenamente con la doctora Clotter de que realmente tenemos un marco regulatorio, en mi opinión, deficiente y no con las mejores prácticas que en un momento dado se pueden tener, pero sí verdaderamente cuando vamos al fondo del manejo integrado de la gestión del agua, resulta que los organismos están superados por decisiones políticas, están superados por necesidades económicas. Encontramos agua que verdaderamente la industria no la ensucia, la superensucia. Ustedes saben, por ejemplo, que las aguas negras de la Ciudad de México salen hacia la planta de Totonilco, llegamos al río Tula, llegan a la presa de Zimapán. En Zimapán, aguas abajo de Zimapán, se previó hacer una toma de agua para agua potable en la ciudad de Querétaro. No pudieron por la cantidad de metales pesados que llevan las aguas negras que vienen de la Ciudad de México, aún con la planta de Totonilco. O sea, realmente hay un problema grave de calidad del agua. Ensuciamos el agua y el que está atrás que arree. No, en este caso no es el que está atrás, es el que está abajo, ¿no? Porque pasa en Guadalajara, ¿no? El agua que ensucia Guadalajara va a dar a Tepic y va a dar a todo el sistema del río Santiago. Entonces, sí, verdaderamente nuestro marco regulatorio creo que tiene deficiencias que en un momento dado, serias, que en un momento dado sí nos deberíamos o podríamos hacer una
propuesta específica para definir mecanismos que en un momento dado permitan mejorar esta situación de lo que significa el cómo usamos el agua y el qué pasa. Bien decía Eugenio que hay cuencas que tienen vocaciones diferentes, pero que realmente en un momento dado deberíamos de lograr una mucha mayor eficiencia en todos los procesos. Hay una ley que establece que se le da concesiones de agua de riego a los usuarios. Sí, resulta que no podemos hablar de eficientar esos distritos de riego, no podemos hablar de usar hidroponía o de usar aspersión, no, se tiene que seguir regando con surcos y melgas y con eficiencias del 40, el 50, el 60%, pésimas para efecto de uso del agua. Y el agua regulada, que en un momento dado existe, que tiene un alto valor, no se usa adecuadamente. Gracias. Empezamos a hablar ya de temas que son verdaderamente relevantes. Hablamos de disponibilidad, hablamos de inventario, hablamos de vocación de la cuenca. Me parece que el discurso a grandes rasgos de platitudes como debemos usar eficientemente el agua, nadie me va a decir que no. Pero nadie piensa que una frase de esas va a llegar a un punto de acción y de reacción que sea efectivo en el manejo de los recursos naturales disponibles en una cuenca hidrográfica. El agua, la energía y la movilidad son la base de la sociedad moderna y son lo que se tiene que garantizar para poder conservar un desarrollo económico sostenido. Uno de los sistemas más descuidados o que más ha cambiado en su forma de pensar y que requerimos de transformar son los sistemas de administración del agua. El sistema financiero del agua está roto. Entender qué quiere decir derecho humano al agua, porque para el de la alfalfa en Chihuahua, para él el derecho humano es que le den agua para la alfalfa. Entender la dicotomía o la diversidad en cómo la gente habla de valor del agua, cambia. Me parece que cuando llegas a la unidad territorial de toma de decisiones, lo que necesitamos es un programa y un plan bien específico, planteado para esa vocación y esa necesidad, porque la infraestructura no es más que un medio para llegar a utilizar mejor el agua dentro de este contexto, tomando en consideración que el medio ambiente es un usuario del agua. Entonces, me parece que plantear como, nada más una corrección, no hay metales pesados en Zimapán, pero luego lo vemos, la cuenca del Valle de México en particular es sorprendente que no tiene metales pesados, porque la industria pesada ya se fue. Se fue, ¿saben por qué? Porque la tarifa de agua industrial en la Ciudad de México es de 70 pesos metro cúbico, mientras que la tarifa de uso urbano es de 5 pesos metro cúbico. Entonces, hay diferencias importantes. El sistema de allocation o de asignación de derechos tiene que cambiar radicalmente, coincido con Elena, porque los criterios de si hay, al primero que la pida se la doy, cuánta la que necesite o la que quiera, llega a ser un problema. El manejo integrado de los recursos hídricos nace en las cuencas deficitarias, en las cuencas estresadas porque el uso del agua es mayor al que tradicionalmente se tiene, no necesariamente que es mayor a la disponibilidad total de la cuenca, pero si la usamos mal, nunca sabemos cuánta podemos usar de manera sostenible en el tiempo. Gracias. Pasamos entonces a la segunda pregunta, que se refiere a qué instrumentos, métodos e indicadores se pueden utilizar para evaluar la sostenibilidad del manejo del agua en el territorio. Bueno, ¿qué instrumentos, métodos, indicadores? Bueno, para generar sobre todo indicadores tenemos que tener datos. Y yo creo que estando en una casa de estudio, estando en una casa de investigación, estando en el lugar donde se genera, donde se genera la investigación y donde somos además
estrictos con la generación de cada dato, es necesario hablar de eso, ¿no? Es necesario hablar de los datos que se tienen que tener, de la información que se tiene que tener, pero sobre todo esa información, ya no estamos en el momento de que es el gobierno, se habla de gobernanza. Esta información tiene que estar generada, discutida, avalada y consensuada por todos, organizaciones, academia, población. Ya no es posible estar regresando en el momento de decir el gobierno dice y uno acata. Yo creo que ya, a pesar de todo, estamos pasando ese umbral, ¿no? Y además es la única manera en que haya participación realmente real. Y eso es el segundo punto. Y esta participación tiene que ser a nivel local, porque realmente la gestión del agua, a lo que nos interesa a cada uno de ustedes, es cómo les llega el agua a su casa, no cómo estará el agua en Monterrey en este instante. Una vez ustedes hablen la llave y es el agua que yo estoy tomando, esta agua que estoy tomando, no tengo idea qué agua es, sí sé que es de buena calidad, sí sé que la voy a recibir 24 horas al día o sé que por algún momento no, pero tiene que ser local. Y entonces eso nos lleva a que también este manejo del territorio que estamos hablando tiene que ser local. Estos 26 consejos de cuenca, que es, bueno, no sé, Lerma, Chapala, Santiago, de 60,000 kilómetros cuadrados, Río Bravo, más de 100,000 kilómetros cuadrados, es imposible que haya una participación real de la población para ver un territorio tan grande. Díganme ustedes si alguno de nosotros podemos tener incidencia en lo que puede ser Tizayuca, que está en la cuenca de México. Pues no tenemos idea, pero sí podemos en la delegación de Coyoacán, en la delegación de Tlalpan, en la delegación de Iztapalapa. Ahí sí podemos, porque la gestión del agua tiene que ser local, ¿no? Y otro instrumento que necesitamos es una Contraloría Social, independiente de Conagua o de la organización que vaya a encargarse del agua. Ninguna organización puede ser juez y parte. Necesitamos una Contraloría Social con participación ciudadana realmente para que podamos resolver los conflictos, ¿no? Entonces yo creo que esos serían mis 3 puntos. En cuanto a instrumentos y métodos e indicadores para evaluar la sostenibilidad del manejo, yo soy muy terco, yo sigo con el tema del agua para el ambiente. Necesitamos como sociedad tener la total claridad de cuánta agua hay en cada cuenca. Debe ser un procedimiento absolutamente transparente, técnicamente muy sólido, ¿sí? Y donde nosotros como sociedad sepamos cuánta agua está en el ambiente. ¿Por qué es trascendente saber cuánto agua está en el ambiente? Porque es el reflejo de una buena gestión del agua. Si yo veo mi río limpiecito, con pececitos, disfrutando del paisaje, yo puedo estar seguro que voy a tener agua en mi casa, ¿sí? En el momento que yo tengo una cloaca en mi municipio, como pasa en muchos lugares, Guadalajara, Ciudad de México, algo está mal. Y nosotros como sociedad necesitamos preocuparnos, porque nuestras autoridades, nosotros en la medida de la participación, estamos haciendo las cosas mal, ¿sí? Entonces, el agua en el ambiente, la conservación de estos ecosistemas es el principal indicador de una buena gestión del agua, ¿sí? En mayor o menor medida, pero ahí podemos estar seguros que estamos haciendo bien las cosas como sociedad o mal las cosas como sociedad, y entonces es la primera señal de alerta, ¿no? Perdón, en esta parte de qué instrumentos, métodos, indicadores, yo creo que coincidimos todos, se necesita una buena medición para poder tener un buen balance hidráulico de lo que nuestras cuencas tienen y de lo que nuestras cuencas necesitan. Lamentablemente estamos sujetos a programas económicos gubernamentales, por ejemplo, en la época, en los 90s, 80s, con el doctor González Villarreal, cuando fue el subsecretario en la Secretaría de Recursos Hidráulicos, el vocal ejecutivo del Plan Nacional Hidráulico, se medía casi todo el país teníamos estaciones hidrométricas. Hoy no cuestan, ya no se mide, pero no se mide ni con satélites, no se mide ni con toda la tecnología, no se miden, y ya no hablamos de calidad del agua, no medimos calidad del agua. Gracias por la corrección de los metales pesados, pero sigue habiendo un problema grave de la cantidad de desechos que tiramos nosotros a los ríos. Es un problema
extraordinariamente grave. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué instrumentos y qué indicadores podemos usar? Verdaderamente es poder tener balances hidráulicos adecuados, con mediciones adecuadas, con mediciones reales que nos permitan hacer los balances que requerimos en calidad y en cantidad del agua. En un momento dado, nuestros organismos operadores, los 26 organismos operadores, en muchas de las ocasiones quedan sujetos a la decisión política de la región, del gobernador, de la Conagua. No tienen en un momento dado la fuerza o la independencia para poder tomar las decisiones que se requieran. Al que le guste sí, al que no, pues que se necesita la decisión si ese es el caso. Entonces, el reforzar los organismos operadores con gente capacitada, con gente que en un momento dado conozca y sepa del tema y que pueda tomar las acciones necesarias, se vuelve fundamental. Pero eso es algo que no lo hacemos. Estamos sujetos a un medio político y no lo hacemos. Evidentemente tenemos que ir a mejorar las eficiencias de los sistemas. Tenemos que ir a hacer una introspección, una reflexión. ¿Qué tenemos, qué usamos, qué es eficiente, qué sirve, qué mejoramos? Y en un momento dado eso que mejoramos, ¿cómo lo podemos obtener para tener un mejor beneficio para la sociedad? Gracias. Alguna vez un maestro mío me dijo que lo que no llega al presupuesto es cotorreo. Entonces, el reflejar la política hídrica y la crítica y la opinión de los usuarios de una cuenca hacia el gobierno, hacia el gobernante, hacia el político, hacia el tomador de decisiones en la gestión del agua pública o privada, y no me refiero al agua potable, porque de repente tenemos la desviación de que el agua potable es lo que todo el mundo habla y hay muchos más aguas que agua potable. De hecho, por cada punto porcentual que ahorremos en agricultura podremos asegurar, como dijo Elena, muchísimos millones de personas en la parte de abastecimiento. Y como dijo Humberto, eso requiere también de infraestructura, porque el agua no la tienes toda todo el año, no la tienes toda en todos los lugares, no llueve en todos lados igual, y la calidad del agua no la tienes, te quita la disponibilidad, tienes 4 variables temporales para definir disponibilidad, tanto para el medio ambiente como para el ser humano. El planeta es un planeta gestionado por el hombre, entonces ya no podemos diferenciar, pero afortunadamente tenemos una nueva visión de cómo generar y de cómo conservar nuestros recursos naturales. Hoy en día el enorme reto es regresar a medir y medir y medir. ¿Por qué? Porque cada uno de los interesados en cada uno de estos enfoques de ver el agua y de estas críticas de quién la maneja o quién la contamina o quién abusa de ella, requiere de datos. Y hoy en día nuestro gran reto es que no tenemos instrumentado, y el Big Data que hoy tenemos, la tecnología que hoy tenemos para poderlo medir, no la estamos aprovechando por falta de atención. Y aquí quisiera retomar la opinión de mis compañeros. La única forma en que el tomador de decisiones cambia su criterio y le da prioridad a un tema del agua, como el agua, es que la población se interese por ello. Un presidente municipal no toma la decisión de hacer una calle en vez de un tubo porque le guste más la calle que el tubo, sino es porque va a ganar más en la imagen de la población por hacer la calle que el tubo. Tenemos un problema grave en la parte de cultura del agua, y la nueva cultura del agua implica saber de dónde viene, a dónde va, porque hay que pagar por el servicio, no por el agua. ¿Y qué servicio me merezco por el dinero que estoy pagando? Entonces, este observatorio, esta información tiene que estar pública y tiene que ser accesible para que cualquier actor en la cuenca pueda pedir, desarrollar o cambiar su entorno actual. Pasaríamos a la tercera pregunta, que dice: ¿cómo resolver los problemas de sobreexplotación y contaminación del agua?
Bueno, otra vez, recordemos, o sea, ¿por qué insistimos tanto? Y creo que hay un poco de consenso de los cambios en la jurisdicción del agua. Actualmente la normatividad mexicana no tiene como freno el deterioro ambiental. ¿Cómo detenemos la contaminación? La normatividad mexicana lo que dice es, establece límites máximos permisibles. No es establecer salud de ríos, salud de cuencas o integridad de ríos. Es qué límite máximo permisible hay de una sustancia. Estamos hablando de una sustancia. La salud de una cuenca no se puede basar en una sustancia, más cuando tenemos cantidad de actividades productivas y que todas nos drenan entonces a los ríos con una cantidad de sustancias y contaminantes inimaginables, las cuales hacen interacción y quizás una no era perjudicial, pero haciendo interacción, entonces sí se vuelven tóxicas. Entonces no podemos tener una normatividad que nos hable del límite máximo, tenemos que tener una normatividad que nos hable realmente de la salud de los ríos y de límites mínimos, porque tiene que ser con una visión acumulable en el tiempo y en el espacio. Estamos hablando de cuencas, acá estamos de acuerdo, estamos hablando de cuencas. Entonces no podemos estar haciendo mediciones puntuales, tenemos que estar diciendo, bueno, cuando estas sustancias se juntan, se acumulan, se interactúan, que es una cuenca con todos los flujos de agua, ¿qué pasa? Esa es la salud de la cuenca, ¿no? Y la sobreexplotación, bueno, finalmente habría que… Cuando ustedes ven un mapa de sobreexplotación de acuíferos, no están distribuidos al azar, nada es al azar, no es tampoco por cuestiones de relieve únicamente, es quién está utilizando el agua. Actividades extractivas, regresamos, actividades industriales, una urbanización que la hemos liberalizado y entonces que se está extendiendo muchas veces consumiendo agua, actividades agropecuarias. Entonces, bueno, si queremos hacer un manejo del territorio, porque hay que hacer, estoy de acuerdo, un manejo del territorio para poder hacer una gestión hídrica, entonces lo que hay que hacer es, como ideas generales, pues si en la ley se establece claramente el derecho humano al agua, entonces no se pueden dar concesiones a industrias que no son capaces de tratarla. Porque no es únicamente que tienen que estar recibiendo el agua y desechándola no importa cómo, es reciben el agua y tienen que ser capaces de tratarla. Y esto es posible porque se hace en muchas partes del mundo. Costoso, va a ser costoso, pero es progresivo como todos los derechos humanos. Entonces, no se da agua si no pueden tratarla. Y finalmente, no se da agua si van a vulnerar a poblaciones que se encuentren abajo. Pensemos en todas esas actividades mineras, pensemos en Sonora, que las comunidades de Sonora por el río siguen todavía vulneradas, recibiendo contaminantes pesados de la mina Buenavista. ¿Por qué en una ley con un derecho humano al agua tiene que haber una población que tiene que estar recibiendo contaminantes de una industria que se está enriqueciendo, ¿no? Ese es el derecho humano al agua. Entonces yo creo que muchos de estos problemas, permeando el derecho humano al agua en la jurisdicción, podemos comenzar a encontrar los instrumentos y los mecanismos para que progresivamente podríamos atacar estos dos problemas. Con motivo de esta pregunta, a mí me gustaría poner en la mesa las experiencias pasadas, o sea, cómo resolver problemas de sobreexplotación y contaminación del agua. Primero, sobreexplotación. La mitad del país está sobreexplotado, ¿sí? ¿Qué hicimos los últimos 20 años para sobreexplotarlo? Pues no lo hagamos, ¿no? Dimos concesiones a diestra y siniestra. Hay cuencas que están sobreconcesionadas al 150, 200%. Bueno, en las cuencas en que no están, hagamos una reserva. No toquen estas cuencas. Sabiamente, los pioneros de la gestión moderna del agua en México vedaron muchas cuencas del país, ¿no? Muchas de esas todavía están vigentes, esas vedas, ¿sí? Aprovechémoslas, ¿sí? Y veamos cómo podemos evitar que esa segunda parte del país llegue a esas condiciones de sobreexplotación. Y aquí entro al tema de la información que ahorita se empezó a tocar. Y ustedes, jóvenes, quizás lo entienden. Cuando yo venía a la escuela siempre te decían, no, la información y las series. Cuando llegas a la vida profesional,
vas a trabajar sin información. Esa es una realidad. O sea, a mí toda la vida me han dicho, no, es que la información, bueno, ¿dónde está la información? Quiero decirles que hay cuencas que tienen buena información. O sea, dentro de nuestro muy mediocre o mediano sistema de información del agua, de la hidrometría, hay cuencas con buena información. El San Pedro Mezquital tiene una serie de tiempo de 43 años. La Comisión Federal de Electricidad tiene excelentes mediciones, ¿sí? Entonces sí hay información. Y donde no hay, pues para eso tenemos ingenieros, ¿sí? Con criterios, para eso se forman aquí, para tomar la mejor decisión, la decisión preventiva, en dado caso de que no tengamos ni pista por dónde va el asunto, para que no lleguemos a condiciones de sobreexplotación. Entonces, creo que es mucho de sentido común, más que de otra cosa. El tema de la contaminación no quiero dejarlo pasar. Hace 20 años se cambió toda la norma de control de contaminación en México. Porque en 10 años íbamos a resolver los problemas, porque iba a ser paulatina, porque les íbamos a dar chance a los empresarios. Bueno, ya pasaron 20, 25 años, no sé cuántos, y seguimos casi igual. O sea, el avance ha sido 30% más de tratamiento de aguas. Las empresas han avanzado porque ellas empiezan a tomar la autorregulación, cuestiones de descarga cero. Entonces, el país abdicó a realmente establecer una regulación, a aplicar y exigir la regulación de control de descargas de aguas residuales, la famosa 0001, 0000, 007. Y ahí seguimos. Bueno, ahí hay mucha experiencia que retomar. Esa idea de posponer el cumplimiento ya no sirve en este país. El cumplimiento es hoy, lo que sea, pero que se cumpla hoy, para que podamos empezar a crear una cultura de cumplimiento, en este caso de control de la contaminación. Bien, el problema para mí de sobreexplotación y contaminación viene de la mano con lo que es la política pública del agua. O sea, todos tenemos, y la Constitución lo dice, el derecho al uso del agua. Todos tenemos derecho al agua. Lo que creo que en un momento dado debe quedar muy claro es que el servicio de llegar o de llevar el agua a las casas para el uso y el servicio de sanearla es algo que se cobra, es algo que tiene un valor. El problema que tenemos es que estamos sujetos a los presupuestos que el gobierno le asigna a las dependencias, y yo creo que en un momento dado ese es uno de los puntos que se pueden tratar de contemplar, de revisar y de proponer, el hecho de que verdaderamente no estemos sujetos a un presupuesto gubernamental o a que se vendió o bajó el precio del petróleo, sino que esté sujeto al servicio propio del agua. En ese sentido, yo sí iría y voltearía los ojos a la parte de la sobreexplotación de acuíferos. Necesitamos forzosamente promover la recarga de acuíferos con recargas virtuales. Hay cuencas donde se usa el agua y donde en un momento dado tienen otra vocación de explotación, y hay la necesidad de hacer reinyección física de esos acuíferos. Sin duda, en un momento dado debemos evitar forzosamente la perforación de pozos clandestinos. Es algo que sucede y que sucede todos los días y que sucede en todas nuestras cuencas. Hay que hacer un mejor esfuerzo para todo lo que es la eficiencia de los distritos de riego, de lo que son darle, y yo insisto, una mayor operatividad, una mayor autoridad a los organismos operadores de agua potable y saneamiento, aplicar estrictamente la ley para los que ensucian y contaminan el agua. Eso es algo que tendría que ser absolutamente forzoso. El que la contamina tiene que pagar, y tiene que pagar su saneamiento y entregarla como la recibe. Prácticamente en ningún distrito de riego hoy en día, bueno, en pocos distritos de riego, se limpian las aguas de drenaje, y en un momento dado, en ningún caso prácticamente se inyectan en los pozos, en las zonas, en los acuíferos, donde el agua en un momento dado se necesita. Sí requerimos un cambio en la política de la gestión hídrica, y es donde yo creo que en un momento dado la gente con estudios, con preparación, con vocación de haber estudiado los temas debemos poder hacer una propuesta mucho más aplicable en nuestros casos, tal vez agarrar o tomar una o dos cuencas ejemplos para decir, apliquémoslo en esto como una muestra de lo que debe ser el desarrollo sustentable, y repliquémoslo para el resto del país y para otros estados. Eso lamentablemente
todavía no podemos, no lo hacemos, pero no lo quiero dejar de mencionar como manera de propuesta. Una vez más, tengo la fortuna de poder aprovechar el comentario de mis compañeros. Sí, la verdad es que de repente, así como viborita, ¿no? Resolver la sobreexplotación y contaminación del agua, vuelvo a pensar que la mejor unidad para resolver el problema no nada más es la cuenca, sino el nivel más local posible. En México hay una tendencia grande a pensar que hemos cometido un enorme error con el 115 constitucional y dándole la gestión del agua o del servicio de agua potable, no del agua, sino del servicio de agua potable y drenaje a los municipios que no tienen la capacidad para resolverlo. Y tenemos una nueva tendencia centralista para poder resolver esto desde otro punto. Pero también lo que estamos viendo es una gran tendencia a que el ciudadano quiere pagar y el político no le quiere cobrar. Entonces, los recursos disponibles para la parte de servicios, tanto de riego como de agua potable y drenaje, o la capacidad de tener presupuestos para el control de la contaminación, la medición, los laboratorios, la policía de aguas en sí. Recuerden que la policía de aguas en México está formada, pero no como lo concibe la ley europea, pero sí en la parte de control de la contaminación, y es la que menos presupuesto tiene en toda la Conagua, y es la que menos ha tenido en los últimos 20 años. Hemos medido, en el Valle de México, hemos tomado un plan regional a 20 años con un corte a 6, en donde hemos privilegiado 4 patas básicas para el control del acuífero y de sus aguas. El primero es la reducción de fugas, es el uso eficiente, bajar la demanda. Tenemos 40% de fugas, debemos de poder rescatar al menos la mitad, y eso nos daría del orden de 12 metros cúbicos por segundo. Hoy en día el valle consume o demanda del orden de 68, 69 y estamos surtiendo 62. Nuestro déficit es del 5%, eso quiere decir que con las puras fugas podríamos resolver el problema del déficit. Pero el desarrollo futuro está basado también en al menos 10 metros cúbicos por segundo de reutilización, recarga e intercambio de aguas tratadas por aguas de primer uso en usos que no se requieren. Tercero, si para los 30 metros cúbicos por segundo que necesitamos para resolver la sustentabilidad del valle no nos alcanza, deberíamos de pensar en una nueva fuente. Hemos pensado que el reuso indirecto potable del acuífero del Mezquital podría ser una de las mejores opciones, y la ampliación del sistema Cutzamala como segunda, porque tiene la capacidad hídrica y ambiental de sostenerlo. Y por último, recuerden, todo esto, nada de esto es válido si no podemos mantener nuestra infraestructura actual y nuestra capacidad instalada actual. Entonces, gracias. Por economía de tiempo vamos a tener que brincarnos la cuarta pregunta. Voy a intentar armonizar la cuarta y la quinta para que sea una sola respuesta. Entonces les pediría que intentaran responder las dos a la vez. La primera se refiere a estrategias y acciones fundamentales, y habría que articular en cómo podría la UNAM contribuir a estos problemas de sostenibilidad, por favor. ¿Sí? Ok. Bueno, para la cuarta, yo creo que hay que recordar algo de lo que hemos estado viniendo, de la importancia de los ecosistemas, ¿no? Y entonces para eso lo importante es comenzar a pensar que el ecosistema no es un usuario, que el ecosistema es el proveedor. Ya nomás ese cambio de paradigma, a mí me gustaría un plan de manejo de cuencas así, mi ideal de la cuenca de Valle de México, con todo eso, y además recuperación de humedales, recuperación de áreas verdes, recuperación de todos los suelos de conservación, recuperación y conservación de ríos. Entonces ya comenzamos a pensar, sí, el medio ambiente es el proveedor, y entonces primero le pongo al medio ambiente porque a partir de él voy a tener agua. Entonces es para la primera pregunta. ¿Y cómo puede contribuir la UNAM a la sostenibilidad? Yo no sé si saben, pero este año el presupuesto de egresos de la Federación recortó 72% 72%, 72%, 72% 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 72
Esto nada más, este dato ya nos deja claro que todo el presente y el futuro del agua en México está siendo decidido sin información, sin un debate público y con claras connotaciones económicas. Entonces, es ahí donde la UNAM tiene que entrar. Se tiene que estar debatiendo mucho más, haciendo mucho más foros, hacer partícipe a toda la población. Y la UNAM es esta gran casa de estudios donde hay de todas las disciplinas. Y eso es muy importante porque el agua hay que verla con la perspectiva antropológica, social, jurídica, ecológica, ambiental, geográfica, también de ingeniería, pero con todas estas perspectivas. Y entonces es ahí el aporte de la UNAM. Y el aporte de la UNAM también está en que como gran casa de estudio tiene que pedir una información clara, tiene que ser realmente este árbitro, el primero que esté comenzando a decir qué está pasando con nuestra agua, ¿no? Entonces yo creo que sí hay mucho por adelante, sobre todo el debate. Es cierto, pueden haber muchas diferentes opiniones, ese no es el problema, todos estamos de acuerdo en que hay que conservar los recursos hídricos, hay que tener una gestión integral, hay que respetar los derechos humanos, la equidad de género, una gestión democrática, derechos de los grupos indígenas y derechos de la propia naturaleza. ¿Estamos de acuerdo con eso? Podemos seguir construyendo, pero lo peor que podemos hacer es quedarnos paralizados esperando a que alguien saque una ley. Tenemos que seguir construyendo, pues que de esto depende finalmente el presente y el futuro. Gracias. Creo que la principal reto o acción fundamental que tenemos hacia adelante, y gira en torno a lo que he venido yo platicando, es que a partir de la gran tradición de gestión de recursos hídricos en México, porque hay una gran tradición, y esto cuando yo he tenido la oportunidad de estar fuera del país en muchos foros y compartiendo experiencias, y aunque no lo crean, sigue siendo reconocida. O sea, el caso de México sigue siendo reconocido, sigue siendo seguido, todo el mundo voltea a ver qué está haciendo México, y eso nos obliga, y yo creo que es muy importante que enfrentemos el reto como sector de repensar el agua en el ambiente. Es muy importante que repensemos esa gran función del agua en el ambiente. No es solamente un capricho ecológico, eso es algo que tenemos que empezar a cambiar y ese es el reto de la universidad, nos necesita ayudar a cambiar la forma en que pensamos los recursos hídricos. Algunos datos muy, muy interesantes en los estudios que nosotros hemos hecho. La derrama económica alrededor de las crecidas del famosísimo río San Pedro Mezquital son la fuente de vida de 20,000 familias. Tienen una derrama económica en turismo, pesca y agricultura de temporal, de zonas de inundación, de alrededor de 1,200 millones de pesos. Eso vale en tener agua en el ambiente, ¿sí? Eso vale. El río Copalitas y Matán, ¿sí? 700 comunidades dispersas alrededor de una cuenca preciosa, en muy buen estado de conservación. El río es el principal medio de transporte de agua, es la fuente de acceso al agua. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ponerles tuberías, todas esas 700? Pues no, yo creo que no, eso no tiene sentido, ¿no? Y como ese hay ejemplos muy importantes de la capacidad que tiene el agua en el ambiente. En términos de gestión hídrica, un gran problema en México es invasión de cauces, ¿sí? Invasión de cauces, los desastres, manejo de riegos, manejo de avenidas. ¿Cómo no se van a invadir los cauces si los dejamos secos y vacíos, ¿no? Ponemos una presa, se seca, pues llega la gente, pues aquí no hay nadie, pues ahí me pongo, ¿no? Entonces, por supuesto que hay toda una manera de no hacerlo, pero bueno, esa es una tendencia, se convierten en basureros esos cauces, ¿no? Entonces, todos esos servicios responden a una agua en el ambiente cuya autoridad debe de darle la importancia que tiene. La Comisión Nacional del Agua, como la encargada, la responsable de manejar ese patrimonio de la nación del agua en el ambiente, ese recurso que nos beneficia a todos, debe de manejar activamente eso en una nueva gestión del agua del siglo XXI, adaptativa, resiliente y que nos corrija todos los problemas a los que nos hemos enfrentado en todos estos años, ¿no? Gracias. Yo quisiera partir absolutamente de acuerdo en que necesitamos hacer
una gestión adecuada de todo lo que significan los ecosistemas y la biodiversidad, pero tenemos que partir de la disponibilidad del agua. Hay zonas, hay cuencas en las que no hay agua. Entonces, ¿de qué manera vamos a garantizar que esos ríos, que esas zonas verdaderamente podamos tener y estar seguros de que va a haber esa biodiversidad y esa cantidad del agua? La única forma es con balances hidráulicos adecuados, en un momento dado con estudios bien hechos, yo insistiría, con los almacenamientos necesarios, subterráneos o superficiales, que otra vez, lo menciono, no necesitan ser las enormes y grandes presas, pero que hoy en día, por ejemplo, si nosotros vemos en Conagua están haciendo numerosas presas para resolver el problema de agua potable en varias poblaciones. Ahí está Zapotillo, Realito, una serie de obras en Monterrey están ahorita planeando y planteando hacer una presa para llevar el agua potable a la ciudad de Monterrey, pero a fin de cuentas lo que necesitamos garantizar es el balance hidráulico hidrológico de la cuenca. A partir de ese balance hidráulico hidrológico es como se va a dar en un momento dado todo lo que es la gestión. Y sí viene una parte fundamental de lo que significa el ordenamiento territorial. No tenemos en México la costumbre de operar nuestra infraestructura hidráulica por ejemplo, con vertedores a las aperturas que se requieren o para los cuales están diseñados. Yo no digo que ni siquiera la mitad. No abrimos los vertedores. Hay gente que en un momento dado no usa la infraestructura hidráulica, y cuando vienen las emergencias es cuando viene el problema del ordenamiento territorial y es cuando viene el problema de la seguridad de las estructuras propiamente dichas. Entonces, también se necesita en un momento dado establecer el que se requieren hacer, se requiere tener una mayor operatividad en las estructuras. No sé cuántos de ustedes tengan en la mente la presa que está en Lomas Verdes, en la parte alta de Lomas Verdes, la presa Madín. Resulta que la presa Madín, el vertedor, si se llegan a abrir las compuertas, el canal de descarga del vertedor da una calle con casas residenciales. No es que esté mal el ordenamiento territorial en la gente que no tiene recursos, está mal el ordenamiento territorial en toda la forma de pensar y en toda la política pública de lo que estamos nosotros estudiando y analizando, y es el caso de Tabasco. Tabasco 2000 creció alrededor del río Grijalva pensando que el río Grijalva ya estaba controlado. No. Al otro año, en el 2007, después del 2007 que vinieron las fuertes inundaciones, estaban en zonas que se inundaron completamente, que tenían fotografías de inundaciones, estaban previendo construir 36,000 casas y estaban previendo en un momento dado hacer centros comerciales. Hay un problema también en la política pública y en la educación a la gente. De ahí es donde yo sí creo que hay una fuerte incidencia de los centros de estudio y de investigación como la UNAM. Muchas gracias. Bien, en la parte de conservación y manejo del recurso, coincido plenamente en que el cambio de paradigma de considerar al medio ambiente como un proveedor es fundamental. De nuevo, menciono el caso de la Cuenca Modelo porque es la primera vez que en un instrumento de planeación gubernamental y presupuestal eso se reconoce como tal, en donde por primera vez el agua empieza a pagar y a ser el patrocinador del programa de manejo ambiental de las áreas naturales protegidas de la región, en donde los planes de desarrollo municipal empieza a ser el agua el sponsor y el que paga los planes de desarrollo municipal para tratar de conservar una cuenca que es altamente dependiente de un lago o de 6. En este caso, me parece que la universidad, cuando me dijeron que la red del agua tenía 39 instituciones, me parecía enorme. O sea, ¿cómo que 39? Pero si cada una de esas instituciones representa una disciplina y una visión distinta de cómo abordar el tema del agua, los invito también a que participen en el Consejo de Cuenca y que nos inviten a participar más
a tomadores de decisiones de la industria, de la academia y del gobierno en este plano de la vinculación. Me parece que la vinculación, la buena información y formación de los recursos humanos son ya tareas que ya la universidad hace. Me gustaría ver más presupuesto para la vinculación y me gustaría poder defender los presupuestos federales, estatales y municipales que van al agua. Cada una de estas 39 visiones y estrategias o multidisciplinas que tratan de regular y de ver cómo el agua se va a tratar o cómo vamos a tratar al agua y al medio ambiente en el futuro, tuvieran una voz muchísimo más importante en la generación de presupuestos. Así también me parece que hay dos cosas en donde la universidad nos puede ayudar más y que estos consejos de cuenca y comités, que aquí tengo compañeros míos de esa estructura, que a veces nos frustra el que no tengamos más power, nos da, pero uno es la plataforma en la que los proyectos son aceptables dentro de un entorno dado. Es decir, qué proyectos sí vamos a dejar hacer, qué proyectos vamos a impulsar con dinero y qué proyectos vamos a desincentivar. Y por último, las líneas estratégicas de la innovación. Es un mundo que cambia mucho más rápido cada día y nos estamos quedando atrás en la toma de decisiones, en las asignaciones presupuestales y en la parte de control. Tenemos un número importante de comentarios, preguntas del público que creo que no daría tiempo de hacer una ronda. Voy a leerlas por grupo y a pedirles después a los ponentes que intenten responderlas en colectivo porque no podría ser de otra manera. La primera pregunta es de Carolina. Estas preguntas son para la mesa. En general hay algunas preguntas que dejaré al final para ponentes en particular. La primera pregunta es de Carolina Céspedes Arce. Pregunta sobre qué estrategias alternativas o iniciativas se están realizando alrededor de esas relaciones entre comunidades y ecosistemas para lograr sostenibilidad del recurso. Algunas de ellas, como notarán, ya han sido parcialmente respondidas cuando se respondieron las preguntas. La siguiente pregunta es de Cipriano Hernández. Pregunta cómo acoplar límites de cuenca con límites político-administrativos que manejan un poder político distinto. La tercera, que es anónima, dice cómo acoplar procesos sociales, políticos y económicos ambientales para el cuidado del agua. Siguiente también es anónima, ¿cuál es el papel de la participación comunitaria en el manejo integral de cuencas y la gobernanza del agua? La siguiente es Graciela Martínez, desde su sentir cívico y experiencia profesional, ¿cuáles son los cambios importantes, urgentes para satisfacer el derecho humano al agua? Siguiente pregunta de Gabriela Torres. En el sentido de contar con información a la que se refiere la doctora Collet y del balance realista de que habla el doctor Marengo, ¿cuáles serían en su experiencia las capas o layers, de información que se requieren para tener una gobernanza cierta de los recursos hídricos? La siguiente es de Carlos Rubín Sánchez y pregunta qué actividades para desarrollo económico podrían garantizar el monitoreo, conservación y regeneración en las poblaciones que habitan en las zonas claves de las cuencas. Siguiente es de Gabriela Aviña, hablando de desinformación. La cuenca del Balsas está en veda por 80 años para su conservación y restauración y 14 de sus 15 cuencas están en déficit, según los estudios técnicos. ¿Qué se debe hacer ya que una de esas cuencas en déficit es la de Cutzamala? Habitantes de la cuenca de Cutzamala no tienen acceso al agua y la traemos a la zona metropolitana de la Ciudad de México. ¿Quién es el responsable de desarrollar y plantear acciones de conservación de esta cuenca? Consideran que la cuenca del Cutzamala llegó a su punto sin retorno para recuperación. Siguiente pregunta de Enrique Subillaga, que pregunta, en el ámbito del agua como soporte de vida, sabemos que México ya está extrayendo agua marina y desalinizando en Baja California Sur. Sabemos los volúmenes y si existen estudios de impacto ambiental. Felipe León, ¿cuál es la situación actual del canal de desagüe de la Ciudad de México y del río Lerma? Néstor de la Paz, ¿qué futuro profesional le depara a los estudiantes de posgrado en el tema del agua en cuestiones de desarrollo sostenible, gestión integrada y gobernanza considerado la sociedad, la política y la ciencia?
Daniel Dulcin. ¿Pueden comentar el pronóstico del New York Times de que la Ciudad de México será la primera ciudad del mundo que sufra severa crisis de escasez e inundaciones de agua derivadas de los impactos del cambio climático? Y finalmente Adolfo Carranza, con una población creciente existe una demanda creciente de alimentos y en consecuencia de agua. ¿Y cómo se puede afrontar este reto en el mediano y largo plazo sin comprometer nuestra seguridad y gobernanza hídrica y alimentaria? Esas serían. Les pediría hacer algún esfuerzo de síntesis para responderlas. Si empezamos, Elena, está muy difícil, pero pues ni modo. No es examen, a ver cómo le sale, pero… Sí, ¿no? Sí. Ah, me parece. Ok, como ya no me puedo aprovechar de mis compañeros, cambio climático, seguridad hídrica, resiliencia, palabras y conceptos complejos de atender y de ver. De nuevo, las tomas de decisiones en cada una de las cuencas para resolver cada una de sus problemáticas se vuelve fundamental. Decía Humberto que hay una falta de presupuesto, por supuesto que hay una falta de presupuesto. Mientras no valoremos el agua suficiente, no tendremos suficiente presupuesto para hacerlo. El agua en México y en el mundo, por cierto, se mueve por grandes crisis. Nadie invierte en el mundo sostenido en el agua de manera planeada, planificada y ordenada. Lo que hacemos es que viene una crisis y se queda sin agua Monterrey o México y entonces invertimos 20,000 millones de pesos atrás, en 4 años. Metemos un chorro de infraestructura, se resuelve el tema. Nadie más se acuerda del tema del agua, ¿no? Y entonces, ¿cuántos de ustedes se acuerdan cuánto pagó el bimestre pasado de agua? ¿Alguien se acuerda? ¿Usted sí se acuerda? Ok. Entonces, la verdad es que hice esta pregunta en el panel de alto nivel del agua, con expertos de 14 países y nadie se supo cuánto había pagado el bimestre pasado de agua. Entonces, me parece que hay un tema de valor, hay un tema de prioridad y en la medida que sigamos tirando el dinero, nos darán menos dinero. Ese 72% de reducción fue en subsidios a organismos operadores ineficientes, incapaces de prestar el servicio e incapaces tampoco de hacer un plan para revertir su mal manejo del dinero y del agua. Entonces, me parece que el dinero de los mexicanos, así como hay quien defiende al agua, también hay quien tiene que defender el dinero del mexicano. Y la verdad es que mientras no mostremos que tenemos acciones concretas, eficaces, para el uso de los recursos de nuestros impuestos, que nos cuesta tanto trabajo ganar el dinero, para pagárselo al gobierno y que lo use mal, la verdad es que me parece que eso es inadmisible en ninguna de las circunstancias. Entonces, este foro tan diverso de opiniones, en donde la resiliencia, la adaptación al cambio climático y nuestra supervivencia como sociedad desarrollada y desarrollando riqueza para el bienestar de nuestros hijos y nuestros nietos, pasa por el buen uso de los recursos públicos y privados en este tema. El Gran Canal y el sistema hidrológico están preparados. Anoche llovió muy fuerte, vengo un poco desvelado, pero eso es todo. Definitivamente el reto del agua en México es verdaderamente un reto sensacional, pero es un reto enorme que de alguna manera, y afortunadamente aquí los jóvenes serán los herederos de muchas de las acciones que podemos llegar a plantear y que necesitamos llegar a plantear. Un paradigma que se debe modificar, por ejemplo, es el hecho de que no es posible que cuando se concesiona el agua a una institución no se pueda usar para otra razón. Eso se vuelve totalmente ilógico. Resulta que en Tuxtla Gutiérrez no pueden sacar agua del río Grijalva porque el gobierno se lo dio a la CFE. Por Dios,
es la peor tontería que puede haber. El río, ahí está el río, el agua debería de ser para la población. Vamos, son cosas que yo creo que tendríamos que ser mucho más flexibles en lo que son concesiones, en lo que son manejos del agua, en lo que mencioné yo hace un momento en la parte de eficiencias de distritos de riego. Tendríamos también que volvernos mucho más flexibles en la parte de las ganancias. El agua se concesiona, se hacen las presas y el que explota la presa, el dinero es para él, punto, se acabó. No podía o no se podía antes volver socio al afectado, al que habíamos desplazado. Hoy en día, si el proyecto es de energía, ya se permite. Yo creo que también se debería de permitir en todos los contextos de que la gente afectada debería de poder también recibir beneficios de los proyectos. No puede ser nada más, a ninguno de nosotros nos gustaría que nos digan, oye, fíjate que aquí va a pasar el segundo piso y donde vives, adiós, te voy a pagar según el librito azul de los coches o el valor catastral de la indemnización, pero te voy a pagar la 10ª parte, la 5ª parte de lo que vale tu casa y te amuelas y te callas. No, eso creo que ya en un momento dado son paradigmas que deberíamos de poder modificar y no tengo la menor duda que la universidad en toda su capacidad de discusión, de gestión, de análisis, podríamos hacer una serie de estudios y de propuestas muy importantes. Yo insisto, el cambio climático local por región es absolutamente necesario y tiene que estar guiado desde un punto de vista científico y desde un punto de vista de investigación. No lo puede hacer cualquiera. En un momento dado, el promover los posgrados en los estados, el promover que en un momento dado los investigadores de la UNAM se vuelvan tutores en varios de los campos es absolutamente necesario para poder llegar a tener un mejor aprovechamiento del uso del agua que se requiere en todos los campos, desde el punto de vista social, económico, técnico y en un momento dado de desarrollo y de asignación del agua. Muchas gracias. Hubo varias menciones ahí al balance realista y aprovecho también para contestarle algo que expresó el doctor Marén un par de veces y que forma parte de ese nuevo entendimiento del agua en la naturaleza, ¿no? Los ecosistemas se secan, ¿sí? Y no tienen nada malo que se sequen. Ellos tienen la capacidad de secarse y responder. Ellos necesitan secarse como parte del ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico, el régimen hidrológico es la gran fuerza motriz de hábitats y ecosistemas. En cuanto lo modificamos, nosotros modificamos algo, ¿sí? Entonces no está que se seque, no necesitamos presas para mantener un río siempre con el 10% del agua, pero le estamos dando en la torre a ese ecosistema. Estamos desperdiciando el agua que según nosotros estamos utilizando para conservar. Entonces es muy importante que eso quede claro. Necesitamos variabilidad en términos de conservación. La gestión hídrica, la gestión de recursos hídricos necesita conservar esa variabilidad en la medida de conciliar los usos y entonces ese es el sustento de una sustentabilidad hacia adelante. Hay varias menciones también a gobernanza. Creo que el asunto del agua en México y en el mundo cada vez es más social. El editorial del New York Times hacía el llamado a la crisis social que se va a presentar en la Ciudad de México. O sea, finalmente podemos ponerle Cutzamala, podemos poner lo que quieran, pero mientras una gente no tenga agua en su casa y otra tenga una alberca, el asunto es social. Y entonces eso es conflictividad, ¿sí? Eso es inequidad, ¿sí? Entonces todo va por ahí. Necesitamos como sociedad, y ahí asumo que yo tengo el rol más fácil en esta mesa porque yo soy sociedad civil. Gobierno. Yo vengo aquí a criticar. Y ya hasta se me fue la idea. ¿Sabes? Creo que tenemos que estar muy atentos a lo que pasa. Muchos de los comentarios vertidos por Elena son un gran ejemplo de esa gobernanza, de esa movilidad social, de ese gran poder social que hay en México. Es la creación de esta Ley General de Aguas por parte de la Ley Ciudadana de Aguas. O sea, ¿qué país se organiza para hacer una ley de aguas? Es algo realmente complicado. Pues aquí se organizó la sociedad, hizo una ley de aguas.
Wow, eso es realmente muy importante. Tenemos que estar atentos como sociedad. Hacia adelante hay el gran reto y el gran compromiso del gobierno de aliviar 300 cuencas hidrográficas en México. Hay que estar atentos el año que entra y hay que estar atentos a ver cómo vamos a recuperar agua en las zonas que están sobreconcesionadas. Finalmente termino. El panel es agua, soporte de vida. Necesitamos entender eso con toda la profundidad. El soporte de vida no significa que abra el grifo y salga agua. Esa es la consecuencia de que podamos tener ecosistemas sanos. Así como debemos saber cuánto pagamos de agua, deberíamos saber qué especies están en nuestros ríos. Seguramente ustedes salieron de viaje en las vacaciones y vieron las porquerías que hay en muchos ríos. Eso sí lo sabemos, ¿no? Entonces, pongamos atención a eso, cambiemos esta visión y creo que nos va a ir mejor a todos. Gracias. Estamos un poco… Falta su pregunta. Para cerrar con broche de oro. Porque ya cierro. Está muy bien, tampoco tantos, exacto, ¿no? Resumiendo todo lo que tiene que ver con derecho humano al agua, todos estos conceptos están puestos en la Constitución, están puestos ya en tratados internacionales, están muy claros cómo está especificado, cómo se entiende el pago, la accesibilidad, la calidad, está ya definido. Y hay un punto muy importante en el derecho humano al agua, que no se puede recortar el agua para las zonas urbanas y rurales, menos cuando este recorte, cuando este presupuesto va a un aeropuerto, al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, para la construcción. Y esto además es otro punto. Si queremos decir que el medio ambiente es tan importante para el agua, esa es se están comiendo una de las últimas oportunidades para poder tener una cuenca sustentable, construir un aeropuerto encima de un lecho de agua, ¿no? Entonces, consideramos que el ecosistema es importante, tendríamos que tener, primer punto, recuperar los cuerpos de agua, los lagos, los ríos. Ese es el enfoque del derecho humano al agua, porque lo primero que se requiere el derecho humano al agua es que los ecosistemas se encuentren en salud. Entonces ya cometimos un gran error de desviar el presupuesto para el agua para un nuevo aeropuerto. Segundo punto, nos llama la atención la editorial en New York Times. A mí me llama la atención que no tengamos editoriales de agua en todos los periódicos nacionales. O sea, ya estuvo bien con el malinchismo. O sea, aquí tendría que haber editoriales sobre agua. O sea, no podemos esperar que New York Times nos esté diciendo que estemos en crisis. Por supuesto que estamos en crisis. Aquí se tendría que estar discutiendo en todos los medios de comunicación, ¿no? Cambio climático. Pues exacerba todas las desigualdades sociales y económicas. Eso es el cambio climático. No es que nos está impactando y que el problema es trópico de Cáncer de Capricornio de las montañas. El problema es la gestión y que el cambio climático exacerba esa gestión, ¿no? Soberanía alimentaria. Siempre se dice, ¿no? La agricultura consume 70% de agua, 80% de agua. ¿Qué agricultura? El 70% de la agricultura en México está en manos de propietarios de 1 a 5 hectáreas. ¿Ellos tienen agua? Que según datos de Zagarpa son los que producen para la seguridad alimentaria. ¿Ellos tienen agua o tienen agua los que tienen 20, 40 hectáreas con marca lagunera, su carne, los que producen maíz forrajero para exportación, los que producen hortalizas para exportación? Hay que comenzar a dejar de satanizar y poner toda la agricultura en el mismo paquete, más ahora que viene discusión del TLC. ¿Qué agricultura está consumiendo nuestra agua y para qué cultivos están consumiendo nuestra agua? No es para nuestra seguridad alimentaria, créanmelo, es para exportación. Entonces, ¿queremos realmente que haya agua disponible? Comencemos a revisar, eso es el derecho humano al agua cuando permea. Comienza a revisar quién está usando el agua, para qué le está usando el agua y cómo está dejando el agua. Si comenzamos a hacernos esas preguntas para todos los usos, el agua nos va a alcanzar. Entonces, esperemos a estas generaciones que están aquí, no futuras, porque no vamos a poder esperar tanto. Y pues muchas gracias por su paciencia. Bueno, vamos a terminar. Yo no voy a usar mucho tiempo, simplemente quiero enfatizar la gran
diferencia voy a tocar algunos de los puntos que fueron más o menos comunes. En principio, creo que prácticamente todos los ponentes estuvieron de acuerdo en la necesidad de hacer una mejor gestión. Se habló mucho de balance, pero no se habló de cómo corregir los balances. Yo siento que es un tema importante. Cuando no hay balance, ¿qué hacemos? Se habló de la necesidad de articular el tema de los recursos hidráulicos con el problema de ordenamiento territorial de manera importante. Se mencionó de manera reiterada también el problema de la falta de recursos, y en ese sentido queda abierta el cómo debiese o no manejarse el costo de los servicios de agua como una forma o no de financiamiento. Se habló un poco de la conveniencia o no la conveniencia de las tecnologías. Parece que la conclusión sería que lo que tenemos que tener son tecnologías apropiadas, aunque no se mencionó con ese tenor en particular. ¿Qué más otros temas tengo importantes? Que sí parece importante también el hacer este balance haciendo énfasis en los usos del agua, en su relación con el cambio climático, y de manera muy importante se mencionó también la necesidad de la participación de la sociedad civil, tanto en la decisión de la gestión de las cuencas, que debiese ser lo más posible a nivel local, y por otro lado la necesidad de considerar a la sociedad como beneficiaria de los proyectos que implican usos del agua de manera más flexible y mucho menos rígida a lo que le está pasando. Es como muy difícil hacer un resumen cuando hay visiones que son en realidad no necesariamente iguales, pero creo que para todo el mundo queda claro que es un problema de extraordinaria relevancia y que es un problema que no va a funcionar sin la participación de la sociedad civil articulada en sus distintas formas de participación. Pues les damos muchas gracias por su asistencia y su participación, y con eso cerraríamos esta parte del foro.